comenzar? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ya les había comentado, por ahí les había mandado unos, otros ejercicios. Quiero ver estos, pues, para que vean cuál es la diferencia dependiendo del tipo de mecanismo con el cual estemos trabajando, ¿vale? Específicamente, ustedes ya saben que este es un mecanismo con leva, o de leva, mejor dicho, ¿vale? Con seguidor, y en este caso es un seguidor en traslación y con carretilla, ¿vale? Esto es importante por qué razón, como se los comentaba en la clase anterior, es importante que nosotros visualicemos cómo se está comportando precisamente todo nuestro mecanismo. Nuevamente, si nosotros, en este caso, por ejemplo, déjenme cambiar de hoja, nos ponemos a determinar lo que es la movilidad, ¿sale? En este caso, N, evidentemente, son 4 eslabones. Conexiones de un grado de libertad tendríamos, se las voy marcando aquí. Este es 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bajo esta configuración tendríamos 4 conexiones de un grado de libertad. No aparecen conexiones de 2 grados de libertad. Por lo tanto, nuevamente, en este tipo de mecanismo, acuérdense, y como se los comenté en su momento, el movimiento generalmente siempre inicia en lo que es la leva. En este caso, la movilidad resulta ser que es una movilidad equivalente a 1. Basta con dar un movimiento de entrada para que todo esto funcione siempre de la misma manera, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? En estos casos, déjenme más o menos tratar de representar lo que voy a hacer. Voy o se debe precisamente hacer lo siguiente. Específicamente voy a hacer o voy a ampliar, déjenme llamarla así, lo que es la leva. Voy a extenderla. Ahorita se los represento. Aquí si ustedes se observan, chicos, chicas, nada más reduje precisamente la cantidad de eslabones en cuestión. ¿A qué me refiero? En este caso, estoy reduciendo a 3 elementos. Si recuerdan, comparándolo, perdón, con el dibujo original, estoy quitando precisamente lo que es la carretilla, la ruedita precisamente que tenía lo que es el seguidor. Entonces, en este caso estoy considerando que son 3 eslabones, conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Esta, donde está girando propiamente la leva, es una conexión de 1 grado de libertad, y aquí donde está deslizando el seguidor es otra conexión de 1 grado de libertad. En este caso tenemos 2, pero aquí precisamente aparece nuevamente una conexión de 2 grados de libertad. Por lo tanto, denme un segundo, por favor. En este caso, tendríamos 3 por 3 menos 1, menos 2 por 2, menos 1. Es movilidad 1. Nuevamente, aquí, ¿por qué? Mande. Dígame. No. No, ¿por qué razón? Porque ahí se presenta un fenómeno que se llama movimiento de rodadura. En ese caso, o bajo esa configuración, la rodaja o la carretilla, mejor dicho, que es esta, nada más gira. Gira, ojo, pero no desliza sobre esto. Si tú consideras aquí un J2, en automático alteras la movilidad de tu mecanismo. En ese caso te estaría resultando, ¿qué cosa? Una movilidad equivalente a 2, por lo que tendrías que mover propiamente la leva, pero también darle un movimiento a lo que es la carretilla, ¿vale? ¿Qué es lo que hice? Lo único que hice es precisamente eliminar esto. No sé si alcanzan a ver aquí una línea, está muy trazada, muy tenue, porque la estoy trazando con lápiz. Lo que estoy haciendo es aumentar precisamente esta línea de contacto, la estoy poniendo en el punto, donde exactamente aquí, en el centro precisamente de lo que es el seguidor. Es exactamente lo mismo. Ojo, considerando lo que es la carretilla, que es el elemento 3, o en su defecto,
eliminándola. Lo único que estoy haciendo es precisamente en este dibujo considerar conexiones de 2 grados de libertad. En este, ¿de dónde viene? Ojo, teóricamente, esto lo deberían de haber visto el semestre pasado, cuando seguramente les platicaron acerca del movimiento de rodadura. En el caso del movimiento de rodadura, en específico, cuando tenemos una corredera circular, esta corredera circular rota precisamente respecto a este punto. Ese es un punto de contacto. Ahí se puede especificar que está el mentado centro instantáneo de rotación y por ende la velocidad en ese punto vale cero. Este punto de contacto o a este contacto, esto gira, pero además se traslada. Es prácticamente lo que estoy haciendo acá. En este punto de contacto se necesita y se requiere que la velocidad del punto de contacto, que vendría siendo un CIR, la velocidad sea la misma para ambas, tanto para la leva como para la carretilla. ¿Sí me explico? Por lo tanto, aquí se necesita tener un J1. ¿Por qué? No nos conviene que la carretilla deslice, porque si desliza, evidentemente, nada más no se estaría transmitiendo el movimiento adecuadamente. Otra forma, como ustedes lo puedan visualizar, es, por ejemplo, este es un engrane 2, este es un engrane 3. Si el engrane 2 está girando en sentido horario, evidentemente el engrane 3 debe de girar en sentido antihorario. Por lo tanto, la velocidad tangencial, ¿cómo es eso? La velocidad de 2 debe de ser igual a la velocidad de 3. ¿Vale? En estos casos no existe deslizamiento. Nuevamente, un caso más, en una transmisión por polea, y evidentemente banda, o es más, pueden considerar que es una catarina, por lo tanto es una cadena. En este caso, las velocidades angulares pueden ser o pueden llegar a ser las mismas siempre y cuando sean del mismo diámetro, o pueden ser diferentes, o evidentemente son diferentes si son de distinto diámetro. Pero ¿qué pasa aquí en el punto de contacto? En el punto de contacto, dependiendo hacia dónde esté el movimiento, pues suponiendo que 2 gira en sentido horario, es exactamente el mismo que tenemos aquí. ¿Por qué pasa esto? Nuevamente, porque en una cadena o en una banda no existe deslizamiento. Entendamos el deslizamiento o el concepto de deslizamiento que se patina, se resbala. Por ejemplo, si ustedes en casa tienen un vehículo y ese vehículo en ocasiones, al momento de encenderlos, empieza a hacer ruido, vulgarmente se dice está chillando la banda. La banda chilla precisamente porque no se está cumpliendo esto, porque hay un deslizamiento, porque la banda se está patalmente, la banda se calla o ya deja de ser ese ruido tan característico. ¿Por qué? Porque evidentemente hay fricción al momento de estar transmitiendo lo que es el movimiento, los materiales se expanden, la banda precisamente aumenta el coeficiente de fricción entre la banda y la polea y por lo tanto se empieza a cumplir esto otro, ¿vale? Por esa razón estamos haciendo esta parte. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, pero en los engranes, ¿qué es lo que pasa? En los engranes propiamente, ahí dependiendo, o bueno, los engranes surgen precisamente porque si tú le quitas los dientes a un engrane y nada más te quedas con los discos, en ese caso hay un deslizamiento, hay un patinamiento, no garantizas la transmisión del movimiento. Tienen los dientes precisamente, los valles y las crestas, hagan de cuenta que son mis palmas de mis manos en esta posición. Los dientes, uno empuja a otro, ¿vale? Y por eso se dice que es la transmisión.
Sin embargo, si nos vamos a analizar el movimiento de un diente respecto de otro, al momento de girar, nosotros, a ver si se alcanza a ver, vamos a tener esto, que un diente tiene que deslizar uno respecto a otro. No sé si me explico. Aquí precisamente, y por esa razón en los problemas yo les comentaba, eso es un J2, esto es un par superior. ¿Por qué? Porque me está generando precisamente una línea de contacto, ¿vale? Por esa razón, vaya, en los engranes se consideran como pares superiores por el tipo de contacto que se tiene. Sin embargo, llámese en una rueda, una llanta, en catarinas o en poleas, específicamente la velocidad en granos deben de ser las mismas. ¿Por qué? Imagínense por un instante, si a un engrane le hace falta un diente, vulgarmente se dice que se brinca el movimiento. Hay como, por ejemplo, si yo quiero transmitir una velocidad, en este caso vendrían siendo velocidades constantes, déjenme llamarlo así, conecto un motor, a la velocidad que gire este engrane número 2, ¿sale? Va a depender del motor que yo le instale, pero en este caso, si conecto otro engrane del mismo tamaño, pues voy a tener la misma velocidad. Sin embargo, si a este engrane le hacen falta uno, dos o n cantidad de dientes, ¿sale? No puedo garantizar que sean las mismas velocidades. ¿Por qué? Porque se está dando el movimiento, es la interpretación, o bueno, vulgarmente se le conoce. Por esa razón, siempre debemos de garantizar que las velocidades en los puntos de contacto sean las mismas, independientemente que se traten de estos ejemplos. ¿Por qué? En un sistema articulado, como lo vimos en su momento, aquí nuevamente utilizo el elemento 2 y el elemento 3. Aquí yo le puedo llamar a esto el punto A, el par cinemático A, revoluta, como ustedes lo quieran llamar. Si aquí yo tengo una velocidad angular, ¿sale? Ese punto A pertenece tanto al elemento 2 como pertenece al elemento 3. Por lo tanto, en estos casos, vean, yo puedo especificar qué cosa, que la velocidad de A2 forzosamente tiene que ser la misma que la velocidad de A3. Pero, ¿qué es lo que cambia? El radio. El radio, en este caso de A2, es este segmento, de O2 al punto A. En el caso del elemento 3, tendremos que ubicar el centro instantáneo de rotación y la distancia que tenemos del centro instantáneo de rotación al punto A, ese es el radio que voy a utilizar para acá. Si esto no se cumple, se los comenté, esta articulación se tronaría, se rompe, deja de existir y por lo tanto no garantizo la transmisión del movimiento. ¿Sale? Es prácticamente lo mismo. Esto y evidentemente esto aplicado aquí. Aquí físicamente, cuando les expliqué toda esta parte, yo les decía, chicos, chicas, tengan cuidado. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este tipo de mecanismos, ustedes no ven un perno, no ven un remache, un tornillo, una chaveta, un eje, por ejemplo, en el punto de contacto del elemento 2 y el elemento 3. Por el simple hecho de estar en contacto, ahí de manera automática aparece un centro instantáneo de rotación. Y si aparece, un par cinemático, perdón. Ese par cinemático implica ¿qué cosa? Que precisamente en ese punto tenemos una transmisión de movimiento del elemento motriz, que en este caso es la leva, al elemento conducido. ¿Vale? ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Como yo les estoy proponiendo, en este caso, la velocidad angular del elemento número 2, nuevamente, la velocidad angular, en este caso yo estoy proponiendo que son 30 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Tenemos que convertir esas RPMs a radianes por segundo. 30 por punto 1047 nos da un valor equivalente a 3.141 por segundo. Conservamos el sentido de rotación. Ahora,
Ojo, esta velocidad que acabamos, o el dato que les estoy dando, que acabamos de convertir a radianes, es para todo el elemento 2. Entendamos que todo el elemento 2 es la leva. Todo punto contenido o que esté sobre la leva, perdón, va a llevar específicamente la misma velocidad angular, ¿vale? En este caso, vean, ¿vale? Yo voy a qué cosa, como les comentaba, voy a extender el radio desde el eje de rotación de la leva hasta el centro o el eje de rotación de lo que es la carretilla, hasta este punto. ¿Sí estamos? Por ende, voy a medir este radio, ¿sale? En mi caso, déjenme ver dónde dejé mi regla. Hasta. Vean, en mi caso, ese radio, en el dibujo que por ahí tienen, debe de medir 6.4 centímetros aproximadamente. Sí, 6.4. 6.4 centímetros, por lo tanto, en este caso voy a determinar, déjenme llamarlo así, a ese punto le voy a llamar el punto A. La velocidad de A cuando pertenece a 2 va a ser la velocidad angular del elemento 2 por el radio de O2 hacia el punto A. La velocidad de A2 son 3.141 radianes por segundo por 6.4. La velocidad de A2, ay, ya la regué, nos daría por 6.4, nos da un valor de 20.1 centímetros por segundo. Ojo, chicos, chicas, este vector de velocidad evidentemente pertenece al elemento 2. Por lo tanto, vean, en este caso voy a representar con línea punteada, la que estoy trazando aquí. Aquí tenemos el eje de rotación propiamente de lo que es la leva, ¿sale? En este caso está girando en sentido, miento, antihorario, aquí nuevamente me equivoqué, disculpen. Entonces, está girando en sentido antihorario el elemento 2, por lo tanto, este punto, en el punto de contacto, donde está el eje de rotación propiamente de lo que es la carretilla, porque extendimos propiamente el radio de la leva, ese vector que acabo de determinar, o acabamos de determinar, evidente se llama velocidad de A2, que va perpendicular a ese radio, de O2 al punto A. En ese caso, queda totalmente horizontal, ¿sale? O en su defecto, tendríamos que trazar, o déjenme llamarlo así, por la posición que tiene el seguidor y la leva, queda totalmente horizontal, ¿vale? Si no estuviesen alineados, evidentemente, pues hay que determinar la inclinación, ¿vale? Ahora, siguiente paso, es proponer la ecuación sobre el punto o sobre el eslabón, como ustedes lo quieran ver o como quieran ustedes analizar, donde se lleva a cabo el movimiento plano general. Aquí, si recuerdan, estamos trabajando como este lado. Ojo, donde está precisamente la conexión de la J2, ahí aparece el movimiento plano general. Por lo tanto, en ese punto de contacto voy o vamos a proponer nuestra ecuación. Nuevamente, aquí en velocidades podemos trabajar desde dos puntos de vista. La primera, puedo decir que la velocidad de A2 es igual a la velocidad de A4 más la velocidad de A2 cuando 4 es fija. Esta es una opción. Segunda opción, la velocidad de A4 es igual a la velocidad de A2 más la relativa de A4 cuando 2 es fija. Ustedes pueden trabajar con la que ustedes gusten y manden. Generalmente, y nuevamente les explico, a mí en particular me es más fácil visualizar el deslizamiento relativo o el movimiento deslizante, como le quieran llamar, fijando lo que es la guía, ¿vale? Por lo tanto, en mi caso voy a trabajar con la ecuación 1. No pasa nada. Ustedes pueden trabajar con la que ustedes gusten y manden, ¿vale? Entonces, en mi caso, como les comento, voy a trabajar con esta ecuación.
donde el vector resultante lo acabamos de determinar. Esta es su magnitud, su dirección va totalmente a 0 grados o a 180 grados, si lo quieren ver así, y su sentido es a la izquierda. Nuevamente, el vector tiene que coincidir con el sentido de la velocidad angular, ¿va? Elemento número 4. El elemento número 4, que es el famoso seguidor, ¿sale? Como yo les comentaba, el seguidor está o tiene esta forma. Este es el elemento 4, este es el punto A. El seguidor, ustedes ya saben que es un seguidor que se le llama o se le conoce como un seguidor alternativo. Si yo les comento o les indico que es un seguidor alternativo, ustedes ya tienen todo el conocimiento para decir que el movimiento de ese seguidor o de ese elemento es un movimiento de traslación. Por lo tanto, este se va a mover precisamente hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Porque está dentro de una guía que está fija, que se llama velocidad de A4. Nosotros trazamos una horizontal, sale como referencia, este vector pues va a pasar a 90 grados. Por lo menos ya conocemos o conocimos precisamente la dirección del vector velocidad de A4, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si nosotros o si ustedes de igual forma quieren trabajar con la ecuación número 1, nosotros interpretaremos lo siguiente, que en este caso todo el elemento 4, ¿sale? Aquí lo voy a poner, todo el elemento 4 es fijo. Por lo tanto, ¿cómo se va a mover, perdón? ¿Cómo se mueve o cómo se va a mover precisamente este punto de contacto? Pues ese punto de contacto nada más y exclusivamente puede deslizar, ¿sale? En este caso lleva la misma inclinación, ¿vale? Que tendría o tiene la pendiente de la leva. En este caso, este vector que yo estoy pintando aquí se llamaría o se llama velocidad de A2 cuando 4 es fijo. Por ahí tuve pendiente y de verdad se me olvidó mandarles esta inclinación o esta pendiente. La medí y esta pendiente mide 30 grados. Vean, para que vean que no es choro. Aquí está, este dato por ahí en su dibujito no aparece, si lo quieren copiar, adelante. Entonces, nuevamente y contextualizando. Este radio, acuérdense, me está representando el elemento 2. La leva gira en sentido antihorario, por esa razón, pintamos un vector hacia la izquierda, hacia allá, por el sentido de rotación de la leva. El elemento 4, como está deslizando respecto a una guía que está fija, pues nada más puede moverse de manera vertical. Y si nosotros fijamos el elemento 4 en el punto de contacto, que sería este punto, acuérdense que hicimos más grande la leva, este punto prácticamente nada más va a poder deslizar de manera paralela o colineal a la pendiente que tiene la leva, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahí? Profe. Todo bien, profe. Vale. Entonces, a continuación, nada más denme un segundito, vamos a graficar. Acuérdense, en ese caso, pues ya es lo más sencillo graficar. Ustedes ya saben precisamente cómo vamos a graficar, no pasa nada. Aquí nada más voy a trazar nuevamente mi horizontal como referencia. Ahí está, mi horizontal de referencia, ¿vale? Y nuevamente, siempre voy a comenzar a partir de un punto, origen de velocidades. Ustedes pueden comenzar a trabajar como ustedes gusten y manden, chicos, no pasa nada. En este caso, ya sé que el vector velocidad de A cuando pertenece a 2 lleva una magnitud de 20.1 centímetros. Aquí, les digo, yo estoy muy acostumbrado a trabajar de esa forma. Voy a trazar propiamente mi vector de 10 centímetros. Casi estoy utilizando una escala de 1 a 2, perdón. Este vector horizontal
¿sale? A 180 grados o 0 grados hacia la izquierda, me va a representar mi elemento 2, lo que vendría siendo la leva, ¿vale? O el movimiento de la leva. Posteriormente, tengo que trazar el movimiento de lo que es el elemento de salida, que en este caso es el seguidor. Si recuerdan, el seguidor desliza totalmente vertical, ¿sale? Ojo, puede ir hacia arriba o en su defecto puede ir hacia abajo. Yo generalmente lo que hago cuando no me logro imaginar cómo van a salir los vectores, trazo hacia arriba y hacia abajo. Sobre esta línea vertical debe de aparecer el vector velocidad de A4. Esta es la línea de acción, ¿vale? Y la regla me establece, en la punta de mi resultante, que es BA2, va la punta de mi último término, que mi último o nuestro último término es el vector de deslizamiento o relativo, que pasa precisamente a 30 grados, con la pendiente precisamente que tiene la propia leva en su cara. Entonces, en este caso, voy a trazar el vector, como se dan cuenta, relativo, ¿vale? Ahí está, hasta que corte mi vertical. Este vector de color celeste se llama velocidad de A2 cuando 4 está fijo. Lo estoy trazando a 30 grados. Por lo tanto, ahora ya puedo colocar el sentido y la dirección correcta del vector velocidad de A4. Sabemos que se sigue deslizando, o en este caso se mueve, mejor dicho, para no confundirlos, de manera vertical. Este es el vector velocidad de A4. Aquí tengo 90 grados. Esta es precisamente la gráfica de ese problema. En este caso nos piden determinar la velocidad de A4, por lo tanto nada más voy a medir mis vectores. Nuevamente, en este caso, denme un segundo, el vector velocidad de A2 realmente tiene una magnitud de 20.1 centímetros por segundo. Nosotros, o bueno, en este caso yo lo dibujé de 10 centímetros, ¿sale? Porque me gustó, porque me combino, porque así quiso que lo dibujara. Entonces, el vector velocidad de tener, ¿cuánto? Voy a medir mi vector vertical, en un segundo, en este caso me mide 5.9, 5.9 centímetros. Por lo tanto, mi vector velocidad de A4, 5.9 por 20.1 sobre 10, nos va a dar una magnitud de 11.86. Es 859, 86, no pasa nada, centímetros por segundo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo uno, profe. Dime. En el primer valor que sacó, cuando sacó la velocidad angular, a usted le dio 20.1 centímetros, pero sus 6.4 son los que tiene usted en su dibujo. Ajá. Por De ejemplo, aquí a mí, acá. sí, a mí me dio de esa medida, porque Ajá. así lo hice de rápido. Ok. En la medida me dio 3.4 centímetros y ya multiplicados por los 3.41 me dio 10.67. Pero esa medida de 3.41 que tú me dices, o sea, ¿esto lo trabajaste a escala? Sí, es complicado. No, no es complicado. ¿Por qué? Porque si tú trabajaste escala, por ejemplo, yo esta distancia que les estoy indicando desde O2 al punto A, en este caso, en el dibujito, mide 6 centímetros. Si tú lo dibujaste, por ejemplo, por darte un número, a 3 centímetros, tú ahí estás aplicando una escala de dibujo. ¿Sale? Por lo tanto, todas las dimensiones que tenga tu dibujo las tienes que multiplicar o dividir, según sea el caso, por 2 o entre 2. Si te da 3.4, creo que me dijiste, multiplícala por 2. Eso te da un valor de 6.8.
¿Sale? Por eso te Oh, pregunto, ya. si tú realizas tu dibujo a escala, las dimensiones de los radios tienen que verse afectadas por la escala, forzosamente. ¿Sale? Por eso es importante, chicos, chicas, que realicen el dibujo. Ojo, no pasa nada. Estoy tratando, o precisamente para evitar este tipo de problemas, que ustedes no apliquen una escala de dibujo. Ojo, no siempre ocurre. Hay mecanismos, bueno, evidentemente, dependiendo de donde nosotros lo apliquemos, un mecanismo puede ser enorme. Aquí les puedo dar valores, por ejemplo, de 60, 70 centímetros. Vas a decir, no manches, profe, pues no lo puedo yo dibujar. Tengo que ocupar una escala. Adelante. Simplemente para los cálculos, en este caso, si recuerdan o si ven, los cálculos ocupo valores reales. Esos valores reales, evidentemente, me va a dar una velocidad real. Pero la velocidad real, aquí yo le tengo que aplicar una escala. ¿Para qué? Para precisamente determinar de manera correcta y adecuada y práctica precisamente los parámetros que me están utilizando. ¿Vale? Entonces, sí es importante esto, chicos, de lo del dibujo. Digo, si tienen la facilidad de poderlo imprimir, esta medida que ustedes van a tomar, en teoría les debe dar exactamente 6.4. Igual, ¿vale? Para ello, generalmente yo les pido, siempre comprueben, ¿sale? Si lo imprimen, comprueben que se cumplan estos datos. Oiga, profe, pero es que no se cumplen. Ah, bueno, también al momento de nosotros mandar una impresión, podemos precisamente estar imprimiendo a una escala. Entonces, aguas con estos datos, ¿cierto? Estos datos son constantes, estos datos precisamente nos sirven para determinar los parámetros de velocidad. Denme oportunidad, creo que, es que no recuerdo, no los tengo aquí a la mano. Déjenme prepararles un problema con dimensiones más grandes para que vean cómo se debe de trabajar utilizando precisamente una escala. La verdad no lo quería hacer porque se me pueden confundir muy feo. Podemos llegar a tener o podemos llegar a trabajar hasta con 3 tipos de escala. Una de dibujo, una de velocidades y otra de aceleraciones. Pero les digo, nada más déjenme prepararlo, se los mando para que vean cómo, en qué difiere nada más. No es otra cosa, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Sí. Ahorita, por ejemplo, es que hace rato que estaba poniendo mi nota, me perdí más o menos entre cuando hizo la medida de los 6.4, esa fue la medida completamente vertical, ¿no? Ajá. Pero lo que me confundí entonces, la proyección que usted hizo fue el radio de O2 a A, la proyectó No, para que, no. para que trazara o cómo. No. Esta pendiente, hijo. Ah, Aquí si te das cuenta, esta línea, la ¿por qué? inclinación la Porque, trasladó. exacto, Ah, ok, exacto. que es la misma que va a tender a seguir el movimiento si se desplazara el seguidor. Ah, exacto, Ah, bien. ok. Esa es la línea que se traslada y la medida tal cual Exactamente. sí es la medida vertical. Ajá, así es. Ok. Gracias, ¿Por qué profe. de manera vertical? Porque evidentemente, ojo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues colocarla precisamente en el punto de contacto. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque si yo quito la ruedita esta que se le conoce como carretilla, el seguidor va a caer. ¿Sí me explico? Ojo, como lo quiero o el análisis está pidiendo para este instante que están viendo ustedes en la pantalla, pues nada más tengo que quitar la ruedita. Si yo quito esta rueda 3, evidentemente aquí ya no tendríamos un contacto. Por eso se recurre a hacer lo que les comentaba. Esta línea, como le comentó su compañero, donde está el contacto de rodaja con leva, lo único que hice fue subirla. ¿Hasta dónde? Hasta que esté en contacto con el seguidor. ¿Por qué razón? Para que yo trabaje de esta forma. ¿Sí me explico? Por eso les comento, chicos, chicas, cuando hay, se me fue la palabra, acopladores, acopladores, que en este caso el 3 está haciendo la función de un acoplador. ¿Por qué? Porque está conectando a la leva con el seguidor. Por esa simple razón se llama acoplador. Si yo quito el acoplador, no me afecta en lo absoluto. ¿Por qué razón? Porque cómo se mueve precisamente ese acoplador depende cómo ustedes lo quieran ver.
si quieren ver cómo va a girar o si les piden determinar la velocidad propiamente del elemento 3, ¿cómo la van a calcular? Ah, en este caso es esta velocidad la de deslizamiento. Esta velocidad de deslizamiento la tendríamos que multiplicar por quién, perdón, dividir entre quién, entre el radio, chicos, chicas, entre el radio del elemento 3. ¿Por qué razón? A ver si se alcanza a ver. Espero que sí. Nada más denme un segundo. Déjenme quitar un poco de hojas. Híjole, creo que no se va a alcanzar a ver. Es por la transmisión, bueno, sería la misma fórmula de antes, profe, ¿no? De que la velocidad es igual a la omega por el radio, solamente despejándola. Exactamente, claro. claro. Es el mismo punto que está en contacto con él, ¿no? Vientos, hijo. Bien. Aquí, bueno, no se alcanza a ver, necesidad de pintar de otro color. Esta línea, este vector relativo, si se dan cuenta, es tangente a ambas superficies. Por esa razón, con la velocidad relativa, como bien lo marca su compañero, y el radio del elemento 3, podemos calcular la velocidad angular de ese elemento número 3. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Entonces, para el análisis de estas velocidades con deslizamiento, por lo general, siempre es pues más fácil quitar el acoplador sin que afecte los claro. grados de eso ya Así es. Trabajar. Así es, exactamente. De hecho, el siguiente problema, bueno, por ahí ya se va a acabar la clase, bueno, la sesión. Si gustan conectarse, vamos a hacer el que sigue, no pasa nada. Pero generalmente, y por eso les comentaba, en este tipo de mecanismos, cuando hay deslizamiento relativo, como bien lo dice su compañero, la recomendación es quiten, eliminen o supongan que no existen acopladores, que la conexión es directa. Ahorita lo van a ver, no pasa nada. Ojo, la ecuación, acuérdense, ahorita en velocidades es indistinta. Puedo fijar la guía o puedo fijar la otra, no pasa nada. Ahorita en velocidades, en aceleraciones sí hay ahí un pequeño detalle, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Todo bien, profe. Por ahí creo que una compañera creo que tenía dudas, ¿no? ¿No? No, profe, ya no. Vientos, ya está. Entonces, vamos a continuar con el siguiente mecanismo. Con este, ¿vale? Este mecanismo, ojo, ¿en qué difiere del anterior? Sigue siendo una leva. Sigo teniendo un seguidor. Aquí, si ustedes observan, y como bien lo comentaba su compañero, aquí, como tal, la conexión es directa. Conexión directa entre una leva y un seguidor. O una manivela y un balancín. Como ustedes le gusten llamar, no pasa nada, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Déjenme llamarlo así, o déjenme expresarme así. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? En este caso, chicos, también aguas, chicas, porque la velocidad angular ya se las estoy dando en radianes por segundo. En este caso, la leva está girando en sentido horario, ¿vale? Ojo, con esta velocidad angular, a nosotros nos conviene o nos interesa determinar dónde. En el punto de contacto. Aquí, si ustedes observan, chicos, chicas, ese punto B, déjenme llamarlo así, pertenece nada más a dos elementos. Pertenece a 2 y pertenece al elemento número 3. Aquí no puedo eliminar ya nada. Por lo tanto, voy a decir y se dice que la velocidad de B cuando pertenece a 2, ya aquí me empiezo a brincar muchos pasos. Determinar la movilidad, ¿sale? Les digo, esto lo recomiendo para que ustedes se convenzan, ¿no? Este mecanismo, así como está, si se dan cuenta y por la numeración, son 3 eslabones. Tengo 2 conexiones de un grado de libertad. Aguas aquí.
Porque aquí sí se lleva a cabo un deslizamiento, ¿vale? Ahorita les digo. Por lo tanto, tengo 3 eslabones, 2 conexiones de una libertad, una de 2. Si aplico Kurzbach, evidentemente, esto nos quedaría 6 menos 5. La movilidad es 1. Ya no le voy a buscar más. ¿Por qué? Porque no hay precisamente, ¿qué cosa? No hay acopladores, no hay que suponer más cosas, ¿vale? Por esa simple razón, directamente a trabajar, porque es movilidad 1 y ya no puedo simplificar más mi mecanismo. Por lo tanto, ahora sí regreso a lo que les estaba yo platicando. En este caso, como les decía, el punto B pertenece a 2 eslabones. Déjenme, perdón por estarlos moviendo tanto. Este punto B pertenece a lo que es la leva, pero además ese punto B lo voy a percibir o lo vamos a relacionar con el elemento 3. ¿Por qué? Porque en este punto específicamente es donde se lleva a cabo el intercambio de velocidades. Por lo tanto, nuevamente, voy a determinar la velocidad angular de B cuando pertenece a 2 en función de la velocidad angular y del radio. ¿Qué radio voy a ocupar? Nenes, El de O nenas, a... Bueno, El de O2, ¿no? venga, dale, dale. ¿De O2? Bueno, ahí ya De lo O2 están a viendo. B. Por ahí lo quería esconder, pero no pude. Ok. Voy a utilizar a dónde el radio precisamente de O2 al punto B, como bien lo indica su compañero. ¿Por qué? Porque acuérdense, la velocidad angular depende directamente de la velocidad, perdón, sí, del movimiento de rotación, perdón, depende de la velocidad angular, en este caso que es un dato que les estamos dando, que es la velocidad de 2 o el omega de 2, pero del radio que existe del eje de rotación al punto que nos interesa. Ojo, en este caso, y como se dan cuenta, pues aquí nos interesa dónde está el punto de contacto, que en este caso es el punto B. Nuevamente, la velocidad de B cuando pertenece a 2 serían los 15 radianes por segundo. Ahora voy a medir el radio. Lo voy a marcar. Espero que lo puedan hacer también ustedes o si lo quieren ir haciendo, no pasa nada. Este radio que estoy marcando propiamente con lápiz, ahí está, pues lo tengo que medir. ¿Para qué? Para poder determinar precisamente la velocidad de manera adecuada. En este caso me da 2.4 centímetros. Entonces, este radio es de 2.4 centímetros. Por lo tanto, el vector velocidad de B cuando pertenece a 2, 15 por 2.4, nos da una magnitud de 36 centímetros por segundo. Aguas, chicos, aguas, nenas, por favor. ¿Por qué les digo aguas? Porque este vector, ¿sale? Esta magnitud, evidentemente, y como ya lo saben, es perpendicular. Aquí le voy a poner punto B. Este es el punto O2. Como el elemento 2 o la leva está girando en sentido horario, por esa simple razón, vean, trazo un vector perpendicular a este radio que tracé, que se va a llamar velocidad de BB2. Lo puedo trazar aquí o también lo puedo trazar acá, no pasa nada, ahí está, ¿vale? Es la misma. ¿Sopas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir la inclinación de este radio. Chicos, esto es importante. ¿Por qué? Porque necesito determinar la dirección del vector que acabamos de calcular. ¿Sale? Entonces, bueno, déjenme extender un poco más este radio para que me alcanzo a ver muy bien. Entonces, aquí ahí está, extendí el radio, voy a medir
la dirección de ese eslabón, que en este caso es de 39 grados, ¿sale? 39 grados, por ende, el vector velocidad de B2, chicos, aquí se los voy a pintar, de aquí para acá, medí 39 grados. ¿Cómo voy a determinar este ángulo? Pues 90 menos 39, que serían, ¿qué? 51, si no estoy mal. Sí, 51 grados. Entonces, ya conozco o ya conocimos, por lo tanto, la dirección, ¿sale? La magnitud y el sentido del vector velocidad de B2. Ahora, nuevamente, es proponer la ecuación o plantear la ecuación sobre el punto, en este caso el punto, donde se lleva a cabo el movimiento plano general. Por lo tanto, en este caso, y nuevamente, puedo decir que la velocidad de BB2 va a ser igual a la velocidad de BB3, más el vector relativo, que vendría siendo 2 cuando 3 es fijo. Si alguien dice, yo quiero trabajar de manera diferente, adelante, puede cambiarla sin ningún problema. Y en mi caso, les digo, yo estoy muy acostumbrado a siempre fijar lo que es la guía. En la gran mayoría de los mecanismos que tienen deslizamiento relativo, es más fácil precisamente trabajar de esta forma, ¿vale? Es más, ahorita se me está ocurriendo algo, para que vean que no pasa nada. Velocidad de 3 es igual a la velocidad de 2 más la relativa de B3 cuando 2 es fija, ¿vale? En este caso, les digo lo que se me ocurrió, voy a trabajar con esta, ¿vale? Ahora la voy a cambiar. ¿Sopas? Entonces, esto precisamente ya determiné este vector, que es un vector absoluto, que es el que tenemos acá arriba, ¿vale? El vector velocidad de BB3, chicos, chicas, como se dan cuenta en el dibujito, el vector velocidad, el elemento 3 es un seguidor, ¿vale? Ese seguidor, ¿dónde está? Ese elemento 3, se los voy a dibujar aquí, de este lado, de manera nada más representativa, tiene esta forma, ¿vale? Ahí. Por aquí va a estar nuestro punto B. Por aquí les puse en el dibujito esta como una pancita, no sé cómo llamarle, como si fuera un punto de soldadura. Eso me está indicando qué cosa, que toda la pieza 3, evidentemente, ¿sale? Es una placa, ¿vale? Entonces, nuevamente, chicos, chicas, del eje de rotación del elemento 3, que en este caso es el punto O3, voy a trazar un radio, nuevamente, al punto donde se deriva el movimiento, que evidentemente es el punto B. Este radio, ahí está, debo determinar con qué inclinación o con qué dirección, como ustedes le quieran llamar, va a pasar. Aguas con decirme que pasa a 30 grados, porque esta línea, ¿sale? Esta es la que tiene 30 grados, no esta, ¿vale? Entonces, ahora, este ángulo que les estoy marcando aquí, déjenme ponerlo aquí en mi dibujo. Si tienen alguna duda, adelante. Ahí está, ¿vale? Entonces, voy a medir precisamente esa inclinación. ¿Sopas? En este caso, en el dibujo les debe de medir 10, 15, 16 grados de inclinación, ¿vale? Entonces aquí se lo voy a pintar. Estos son 16 grados. ¿Cómo se mueve el elemento 3? El elemento 3, como está pivotado respecto del fijo, pues va a oscilar, ¿vale? Por lo tanto, voy a trazar o vamos a trazar un vector perpendicular al radio O3B, ¿vale? Este vector perpendicular, evidentemente, se va a llamar velocidad de BB3. Nuevamente,
respecto a una horizontal, déjenme pintarlo para ambos lados, no pasa nada. Este ángulo, ¿cómo va a ser? Pues 90 menos 16, que serían, ¿qué? 74 grados, si no estoy mal. Sí. Este vector, ay, güey, debe de pasar, perdón, a 74 grados. Por lo menos ya conocimos la dirección del vector BB3. A continuación, lo que les comentaba. En este caso, como yo propuse, voy a trabajar con esta ecuación. Sopas, quiero que observen, por ejemplo, en este caso, puedo representar de esta manera, ¿sale? Que para mí, 2 está considerándose, o lo estoy considerando, como elemento fijo. Por lo tanto, chicos, chicas, esta pieza que tiene esta forma, de esta manera, ay, perdón, suponiendo que está bien dibujada, ¿cómo se va a mover? Ah, pues se va a mover y se debe de mover, en este caso, de manera tangente, déjenme llamarlo así, a ese radio. ¿Sale? ¿Cuál radio? De O2 al punto B. Por lo tanto, este vector se va a llamar velocidad de B3 cuando 2 es fija. Chicos, chicas, ¿con qué inclinación? Aquí sí es con los 30 grados. ¿Sale? Por eso les comento. Esto es lo mismo trabajar con la ecuación de arriba que con la ecuación de abajo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahí? Mande. Sí, o los puedes obtener de todas formas. Es válido también obtenerlos con trigonometría. Sin bronca. Nada más si ahí era un poquito lo que les digo, la verdad no recuerdo con quién comenté la clase pasada, pero yo les comentaba a algunos compañeros, o digo, no sé si fuiste tú, este compañero, que esa es la parte precisamente, digo, es más exacto, sí, totalmente de acuerdo, es bastante más exacto, pero la bronca que a muchos después nos da un poquito de flojera estar metiendo tanta trigonometría, no pasa nada. Eso sí, ¿es válido medirlo o es válido lo que yo estoy haciendo de estar realizando mis mediciones directamente sobre mi dibujo? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues mi dibujo está a escala. Evidentemente, o en teoría, déjenme llamarlo así, mi dibujo está bien hecho. Si ustedes trabajan a escala, si lo hacen a mano alzada, pues los radios no les van a coincidir. Ese es el único problema, ¿vale? Pero de ahí en fuera es válido medirlos. Entonces, nuevamente, aquí tracé precisamente mi horizonte. Coloco mi punto, ¿sale? Acuérdense, sobre este punto va a estar precisamente mi origen de velocidades. A partir del origen voy a comenzar a trazar precisamente mis vectores absolutos. Voy a comenzar con el vector velocidad de BB2. Sí, sé que el vector velocidad de BB2 no es mi resultante, pero simplemente conozco y estoy convencido que es un vector absoluto. Por lo tanto, voy a colocar mi transportador. Ahí está. Y mido 51 grados por aquí. ¿Sale? Estos 51 grados es la magnitud propiamente, la dirección del vector velocidad de B, perdón. Y nuevamente, aquí a conveniencia, vuelvo a trazar a la magnitud que yo quiera. Voy a trabajar nuevamente de 10 centímetros. Estaré trabajando con una escala arribita de 1 a 3. ¿Sale? Sin problema. En este caso, es mi vector velocidad de BB2. Nuevamente, que pasa a 51 grados. ¿Vale? Siguiente paso. Voy a trazar precisamente mi vector velocidad de BB3. Ese vector velocidad de BB3, vean, nuevamente, fíjense cómo estoy representando ¿cómo se llama? El ángulo. Puedo trabajar de la horizontal hacia abajo, o sea, equivalente al
cuarto cuadrante o puedo trabajar en el tercer cuadrante, ¿sale? Sin ningún problema, en el segundo cuadrante, perdón. Entonces, vuelvo a colocar mi transportador sobre la horizontal, ¿sale? Acá está. ¿Por qué estoy colocando mi transportador así? Porque así lo medí en mi representación, no pasa nada. Mido 74 grados, por aquí está. Ojo, como no sé a ciencia cierta cómo se mueve o cómo va a salir precisamente mi triángulo o nuestro triángulo, por esa razón voy a trabajar y trazar hacia arriba y hacia abajo. Nuevamente, esta línea que ven que tracé con lápiz muy tenue me va a representar el vector velocidad de BB3. La regla me establece en la punta de mi resultante va la punta de nuestro último término, ¿cierto? Por lo tanto, acuérdense, en este caso voy a colocar nuestro transportador o mi transportador sobre el vector velocidad de BB2. Y en este caso, sabemos que debemos de trazar un vector a 30 grados. Ahí está, ¿vale? Este vector, déjame poner nada más mi referencia para que ustedes vean cómo lo estoy haciendo. Esta es la horizontal, no pasa nada. Y el vector relativo, que pasa a 30 grados, que es el de deslizamiento, que también es conocido de esa forma, va punta de la resultante con punta del último término. Por la ecuación que yo ocupé, que se llama velocidad de V3 vista desde 2, la punta evidentemente tiene que ir y debe de tocar al vector velocidad de BB3. Ahora sí, puedo colocar propiamente el sentido y la magnitud del vector velocidad BB3. Y aquí sí ya puedo especificar que este ángulo es de 74 grados. De esta forma queda precisamente el siguiente problema. En este caso, les pido calcular la velocidad angular del elemento 3. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que van a ver en pantalla, pues nuevamente, el vector velocidad de BB2 tiene una magnitud de 36 centímetros por segundo. Yo la dibujé de 10 centímetros. Ocupé una escala de 1 a 3.6. En este caso, voy a medir el vector velocidad de BB3, ¿sale? En este caso, este vector me mide 3.7, sí, 3.7 centímetros. Entonces, nuevamente, 3.7 por 36 entre 10. Sería 13.32 centímetros por segundo. ¿Para qué determiné ese vector? Porque nos piden la velocidad angular de 3. En este caso, la velocidad es igual al angular por el radio. ¿Qué radio voy a ocupar? En este caso, de O3 al punto B. ¿Qué vector es perpendicular a este radio y evidentemente al elemento 3? Pues el vector velocidad de BB3. La velocidad angular de 3 va a estar en función del vector BB3 sobre el radio de O3 al punto B. Serían los 13.32 centímetros por segundo sobre, oye, pero es que no conozco el radio de O3 a B, no pasa nada. En ese caso, les digo, si hicieron bien su dibujo, o también lo pueden determinar con trigonometría, medimos este radio, perdón, que sería equivalente en 5, 1, 2, a 5.3, ¿vale? 5.3 centímetros. 5.3 centímetros, por lo tanto, la velocidad angular de 3, 13.32 entre 5.3. Nos estaría dando una velocidad angular de
51 radianes por segundo. ¿En qué sentido? Salió hacia arriba y hacia la izquierda. Si regreso a mis dibujos o a mis representaciones, ojo, el vector real es este vector que va hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, chicos, chicas, la velocidad angular del elemento 3 lleva un sentido antihorario. De esa manera, coloco el sentido de rotación del elemento 3. Y de esta forma, pues prácticamente terminamos el problema. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Venga. Profe, Mande. como tal no es pregunta de este ejercicio. Bueno, Dime. sí. Pero, por ejemplo, en el dado caso de que al momento de calcular la movilidad nos salga que m es igual a 2, en ese caso, ¿habría un conflicto en calcular la velocidad usando este método o cualquier método o No, da igual? no. Casualmente, para mecanismos cuya movilidad sea mayor a 1, puedes resolverlo por este método, que es el método de la imagen, o por el método analítico o el vectorial, que ya les había más o menos explicado o en teoría vieron el semestre pasado. El único método que no vas a poder ocupar es el de centros instantáneos. ¿Qué es lo que ocurre? Si en dado caso tu mecanismo fuese movilidad mayor a 1, 2, 3, 4, es la cantidad de parámetros cinemáticos que yo te debo de proporcionar para que tú puedas calcular lo que te solicito. Por ejemplo, si aquí hubiese salido movilidad 2, no puedes calcularlo. Tendrías o deberías de haberlo dejado todo de manera algebraica, porque con este dato no puedes calcular todo. Por eso es como que mi terquedad en que ustedes lo apliquen. Apliquen siempre la movilidad para que ustedes vean y visualicen y con toda la razón del mundo me digas, oye, profe, ojo, tu mecanismo está mal porque me faltan datos, no puedo calcularlo. ¿Sí me explico? Entonces, siempre debe de ir ad hoc los datos que te doy con la movilidad del mecanismo. En dado caso de que ¿cómo se llama? No les dé, ahí sí no puedes resolver el problema. Ya, muchas gracias, profesor. Vale. Más dudas, nenes, nenas, si es que las hay. ¿Me podría volver a poner, por favor, en donde tiene la velocidad angular de 3, por favor, profe? ¿El cálculo o la gráfica? El cálculo, por favor. Más dudas, chicos, chicas. No, profe. Va. Pues nenes, nenas, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por mi parte el día de hoy es todo. Le voy a parar aquí, no pasa nada. Los vería la siguiente clase. La siguiente clase comenzamos, o bueno, ahí sí, perdónenme, denme oportunidad. Por ahí les mandé este ejercicio. Voy a resolver la siguiente clase, si les parece bien, ya sea este ejercicio, que es un mecanismo combinado, o este. ¿Sale? Con este par de combinados, o podemos resolver los dos, no pasa nada, el día lunes. El día lunes prácticamente estaría terminando lo que es el cálculo de velocidades. ¿Sale? Voy a resolver uno, les digo, voy a resolver este. ¿Sale? Voy a resolver los otros dos que les enseñé, que es este y que es este otro, utilícenlos para practicar. ¿Sale? Por si tienen dudas, adelante, yo no tengo ningún problema. Entonces, día lunes resuelvo este problema, que ya es un mecanismo combinado, ¿sale? Por el método de la imagen. Y el miércoles de la próxima semana estaría comenzando con el cálculo de aceleraciones. ¿Vale? Entonces, para que por ahí vayan echándole una leída a las ecuaciones de aceleraciones respectivamente. ¿Vale?
Si no hay otra duda, si no hay otra pregunta, por mi parte el día de hoy es todo. Pásenlo muy bien, cuídense mucho, buen fin de semana, los veo el lunes.